Me gustaría que por favor hablases acerca del versículo en el que se les dice a las esposas del profeta permanecer en su casa, pero que muchos han tomado como generalización para de esta manera no permitir a sus mujeres salir de casa o que antes de salir pidan permiso a sus maridos. Nos ha preguntado una estimada mujer desde la India. La paz contigo. Esto se ha sacado del contexto y además es ilógico, siendo que el Islam incentiva a la mujer a estudiar, a asistir a la mezquita, libre elección de que si quiere trabajar y derechos en todos los ámbitos, etc. Y por otro lado, el versículo señalado es totalmente descontextualizado, ya que el caso de las estimadas esposas de profeta, la paz con ella, no es el mismo que el resto de las mujeres musulmanas. Y respecto a pedir el permiso al marido para salir de la casa, esa narración debe ser examinada totalmente bajo la luz del Sagrado Corán, como todos los asuntos. Contestaré por partes para que podamos entenderlo mejor. Lo primero tenemos que entender que en Sagrado Corán hay ciertos versículos que son específicamente referidos a las estimadas esposas de profeta, que bien algunos podrían ser adoptados por los musulmanes, sí, pero eso es algo opcional, algo recomendable, algo que tiene que ver con el individuo, ya que igual que los hombres intentamos imitar a nuestro amado profeta, las mujeres también deben tomar el modelo del ejemplo de sus esposas, que son las más virtuosas, es la que debemos de seguir. Os pongo un breve ejemplo. El niqab, uno de los velos utilizados, es decir, que cubre todo el rostro menos la vista, era obligatorio para las mujeres de profeta. Pero hay millones de mujeres que hoy en día lo imitan. En mi casa, personalmente, y eso que vivimos en España, las 5 reinas que hay, en mi casa todas llevan niqab. Y saben que con hijab sería más que suficiente. Pero ellas quieren acercarse al modelo de las esposas de profeta en todos los ámbitos de la vida. Elección de ellas, por supuesto, taqwa, temor por purificarse e intentar ser virtuosas, está muy bien, mientras que cada uno se lo aplique a sí mismo. Pero la fatwa, es decir, veredicto, orden divino, solo será lo que Dios Altísimo haya ordenado. Así que nuestra actitud debe ser en estas situaciones la de aconsejar o llamar atención con sabiduría en cada asunto, pero en su punto perfecto. Cuando volvemos al Sagrado Corán para entender el versículo que ha señalado la hermana, debemos de tener en cuenta y presente el contexto entero del capítulo. Lo de coger una frase y empezar a dictar órdenes al antojo y sacar las cosas de ahí no vale. Cuando leemos el capítulo nos damos cuenta que los hipócritas de Medina se levantaron con una gran tormenta de propaganda y los judíos y los politeístas de fuera también unieron sus voces y empezaron a calumniar ni más ni menos que contra la mujer de profeta, la paz con ellos. Y no solo se quedó ahí, más bien fabricaron historias extrañas, hicieron las peores acusaciones morales contra nuestro amado profeta, la paz con él. De esta manera, a través de la hipocresía, también usaron el gran peligro de perturbar la paz de la vida doméstica de profeta. Las mujeres hipócritas iban a sus casas y les decían de manera muy amable que sois hijas de familias nobles y respetables, pero vuestra vida se va pasando como prisioneras
en toda comodidad y placer, pero si estáis en casas ajenas, la vida hubiera sido tan lujosa y genial. Y también le susurraban y le creaban susurros, creando dudas que si el profeta se divorciara de ellas, los grandes líderes y jefes se casarían con ellas y vuestras vidas serían inviables. El objetivo de las hipócritas era crear discordia, frotación, insatisfacción, susurros, dudas, igual que cuando calumniaron contra la mujer del profeta Aisha, la paz y bendición de Dios Altísimo sea con ellos. Y otro de los motivos que también ha venido en las narraciones después de todo lo que ocurrió esto, que es que la situación financiera no era la suficientemente buena para la familia del profeta. Los deberes del oficio de nuestro amado profeta, la paz y bendiciones de Dios Altísimo sea con él, eran tan pesados que estaba poniendo todos los poderes del cuerpo, el corazón y la mente del profeta y cada momento de su tiempo para llevar a cabo su misión. Y no tenía el más mínimo pensamiento o esfuerzo para su sustento. En estos casos, cuando las esposas del profeta solían perturbar su paz mental debido a la dificultad financiera, era una carga doble para la mente del profeta. La paz con él. Se estaba impacientando en tiempos difíciles. Entonces Dios Altísimo les dijo a las mujeres del profeta, teniendo en cuenta toda esta situación tan incómodas, les dejó elegir. Oh profeta, diles a tus esposas, si prefieren la vida mundanal y sus placeres transitorios, vengan, que les daré la parte de los bienes materiales que les corresponde y acordaremos un divorcio decoroso. Pero si prefieren a Dios y a su mensajero y la morada que les aguarda en la otra vida, Dios Altísimo tiene una magnífica recompensa para quienes de ustedes hagan el bien. Viene en las narraciones que el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios Altísimo sea con él, avisó de la revelación de estos versículos y la primera pregunta fue expuesta para Aisha, para que elija, y le dijo que no se precipitara en el asunto, sino que consultara a sus padres. Y ella respondió al momento, no necesito consultar a nadie sobre este asunto. Dijo, elijo a Allah y su mensajero. El resto de las mujeres también han dado la misma respuesta. Una vez aceptado libremente, Dios Altísimo ordenó ciertas normas, ya que ellas tenían un estatus y un lugar privilegiado que ellas tenían. Primero, tanto la recompensa como el castigo será doble a diferencia de las restos de las mujeres. Segundo, dijo, no sois como cualquier otra mujer. Si tenéis temor, así pues no seáis suaves al hablar de la manera que aquel cuyo corazón haya una enfermedad pueda sentir deseo o hablar con palabras adecuadas. Tercero, dijo, permanecer en vuestras casas, no os adornéis con los adornos del tiempo de la ignorancia, paganismo. Y además dijo, cumplir con la oración, pagar el zakat y obedecer a Dios y su mensajero. Cuarto, se detuvo la entrada no autorizada de los hombres a la casa del estimado profeta. Quinto, cuando les pidan algo a las esposas del profeta, háganlo detrás de una cortina. Todos estos órdenes han venido en el Sagrado Corán. Os dejaré las referencias. Y dijo, esto es más puro para los corazones de ustedes y los de ellas. Aquí es donde se demuestra que ellas no podían exponer su rostro a los desconocidos, a lo que conocemos como hijab. Y de hecho, en las narraciones viene que cuando se cruzaban con los extraños, se tapaban el rostro y una vez finalizado, lo despejaban del rostro.
Sexto, a los musulmanes se les dice que las esposas del profeta son sus madres y que son tan prohibidas para un musulmán como su verdadera madre. Por lo tanto, todo musulmán debe mantener su intención completamente pura sobre ellas. Séptimo, los que ofendan a Dios Altísimo y su mensajero, Dios Todopoderoso los maldice en esta vida y en la otra, y les prepara un castigo infame. Octavo, y los que ofendan sin que lo sea cierto, habrán cargado con una calumnia y un delito indudable. Y el objetivo de todos estos órdenes es que Dios Altísimo dice, solo quiere que se mantengan alejados de vosotros lo impuro. Oh familia de profeta, quiere que os purifiquéis, que es el objetivo final. Estas órdenes fueron específicas para las esposas de las profetas, la paz con ellos. Profundizando sobre el punto 3, lo de permanecer en vuestras casas, esta instrucción es también cuanto al cargo y las responsabilidades que tenían las esposas de profeta. No deben salir exhibiendo sus adornos a la manera de las esposas de los grandes líderes, etc., igual que en los tiempos de paganismo, ya que en condiciones presentes deben abstenerse de salir, porque los hipócritas están ocupados en este esfuerzo día y noche que logren armar un escándalo sobre ellos, como lo que hicieron con el Aisha, con la esposa de profeta. Las mujeres ordinarias no tienen nada que ver con esta guía. Puede ir donde quieran en aquella época y seguir yendo de acuerdo con sus condiciones y necesidades en esta época. Pero la exhibición de los adornos frente a extraños, sin embargo, también está prohibido tanto para las mujeres de profeta como el resto de las mujeres. Esto Dios Altísimo ya dejó claro en el capítulo 24 especificado. El orden debe aclararse más aquí que exhibir adornos frente a hombres extraños es una forma de ignorancia y no tiene nada que ver con la civilización islámica. Esto es un mini resumen del contexto de la orden. Os dejaré todos los versículos mencionados, como siempre, para que lo podáis ver. Mencionado en la pregunta. Respecto a segunda pregunta, debe apreciarse que según el Corán, por ejemplo, capítulo 3 y capítulo 4, los hombres y las mujeres como seres humanos son iguales y merecen el mismo respeto. Sin embargo, se les han confinado diferentes responsabilidades en una estructura familiar que los hacen superiores entre sí en varios aspectos. La pregunta mencionada es referente a la narración de Ibn Umar, que la paz y bendición de Dios Altísimo sean con él, que informa del profeta que una vez una dama se acercó al profeta y le preguntó acerca de los derechos de un esposo sobre su esposa. Él respondió, ella no debe salir de su casa sin su permiso. A ver, es necesario apreciar que una familia, por analogía, es similar a un Estado. Se espera que todos los ciudadanos de un Estado cumplan con las normas y reglamentos del país en el que vivan. Se espera que adopten una actitud de ajuste y armonía en el país. Esto, y por supuesto, no significa que no puedan diferir con sus políticas. Tienen el derecho totalmente democrático e inalienable de diferir y presentar sus diferencias de manera adecuada. Esta sumisión es en realidad un requisito esencial para la disciplina y el orden, sin los cuales puede resultar la anarquía. Del mismo modo, en el caso de una familia constituida, es esencial que la persona
que es su cabeza, demuestre, que es el líder, que demuestre obediencia. En otras palabras, la sumisión a la autoridad no es específica del género de la autoridad. Quien quiera que sea la autoridad debe someterse a ella. El género no dicta la sumisión, es la autoridad la que lo hace. Es bien sabido que en diferentes esferas de actividades las personas tienen diferentes habilidades y la justicia implica que una persona sea responsable de acuerdo con sus habilidades y se le otorgue autoridad sobre esa base. Cuando esto lo entendemos bajo la luz del Sagrado Corán, vemos que hemos sido informados por revelación divina que es el esposo quien es el más adecuado para ser la cabeza de la familia, el líder, debido a esta superioridad relativa. El Sagrado Corán dice en capítulo 4, versículo 34, ordena a las mujeres que se sometan a los hombres, no porque los hombres sean seres humanos superiores, por favor, sino que porque en este caso particular son los hombres quienes han sido investidos de autoridad. Si las mujeres hubieran sido más adecuadas para la tarea de encabezar una familia, los hombres se habrían visto igualmente dirigidos a adoptar esta actitud de ajuste. Así, el Islam requiere que la esposa adopte una actitud de ajuste y armonía con el esposo y se requiere que el esposo sea afectuoso y complaciente en la medida de lo posible con las necesidades de su esposa. No debe imponerle ninguna restricción indebida, porque esto encadenará la ira de Dios Altísimo sobre él. Con respecto a una esposa que busca el permiso de su esposo antes de salir de casa, se debe entender la perspectiva adecuadamente, por favor. En circunstancias generales de confianza mutua, no hay ninguna necesidad de que una esposa esté pidiendo permiso a su esposo para salir. Sin embargo, en ciertas circunstancias en las que el marido considera genuinamente que salir puede perturbar a la familia, de alguna manera tiene la autoridad para ejercer su derecho de detenerla. Y en estas circunstancias ella siempre debe pedir permiso para salir de la casa. Al respecto, el marido debe recordar que si se impone sin razón sana y justificada, estaría traspasando los límites y invocando el desgrado del Dios Todopoderoso. Su mal comportamiento puede incluso llevar a la esposa a abandonarla, por lo que él sería el único responsable aquí y ante Dios Altísimo.